Buenas tardes, saludo muy cariñoso a Tomás Regalado, a Carlos Sánchez, a ustedes, Guillermo Lestado, por la coordinación, por habernos invitado a este programa, y un saludo con cariño y respeto a los colegas expresidentes Duhalde, Hurtado y Moreno. Entrar de último siempre tiene algunas ventajas, y es que uno puede montarse sobre lo que ya se ha dicho. Me impresiona muy bien empezar igual que el presidente Duarte. Pena, sufrimiento, dolor. Ese debería ser el sentimiento principal en un latinoamericano. Cuando la libertad, cuando la posibilidad de alimentarse, cuando la posibilidad de sanarse, cuando lo más elemental de los derechos humanos se mancillan en alguna parte de Latinoamérica, yo creo que todos los latinoamericanos debemos sentir eso como propio. Y debemos sentir que se están mancillando también nuestra libertad, nuestros derechos humanos, nuestra capacidad alimentaria y de curarnos. Y eso es lo que está viviendo Cuba. Después del periodo especial de los años 90, cuando se terminó la ayuda masiva del bloque soviético, entró en un periodo muy difícil, que fue cuando hubo otras manifestaciones similares a esta, no de la misma intensidad. Ahora se terminó la capacidad de seguir ordeñando a Venezuela. Y también esto, unido por supuesto al COVID, ha desencadenado, con el paro del turismo, como anteriormente se ha dicho, ha desencadenado una situación cada vez más angustiosa para el pueblo cubano. El presidente Hurtado, querido amigo Osvaldo, nos dijo una cosa muy interesante. Solo 2 protestas, esas 2 a las que he hecho referencia, en 62 años. En 62 años. Mientras cientos, yo creo que tal vez serían miles de protestas en esos 62 años se han dado en nuestros países. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano fue un gobierno muy hábil en armar una organización de policía secreta y de la organización de los barrios de las células del Partido Comunista, que en conjunto trabajan como trabajaron en Alemania, en Alemania Oriental, con una capacidad impresionante para impedir que las personas actúen. Porque no es que actúan estos órganos después de que se han dado las manifestaciones, actúan antes. Tienen la capacidad de estar encima, siguiendo la situación de todas las personas de una manera tal que les impiden que las manifestaciones se den. No es el caso de algunos países, de otros tipos de dictaduras, en que la acción es contra las manifestaciones. Y tenemos los muertos en Nicaragua, los muertos en Venezuela por las manifestaciones en el 18 y en Venezuela en años anteriores, 18 en Nicaragua. Porque tienen un aparato represivo mucho más eficiente para hacerlo. Esa situación se agrava por lo que nos señalaba el presidente Moreno, por el mito. Cuando Fidel y sus barbudos bajan de la Sierra Maestra, no solo adquieren el poder total en Cuba, sino que ganan el imaginario latinoamericano. Son los grandes héroes. Y ese mito ha costado muchísimo eliminarlo. Don Pepe Figueres, muy importante presidente socialdemócrata de Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, de un partido político distinto al mío, tuvo el valor en los primeros días, en los primeros meses, en el mismo primer año de gobierno, en la cara del comandante Castro, decirle en La Habana que los fusilamientos eran una barbaridad, como lo eran. Que aquello era como la guillotina, que eso no podía ser, y así no se podía construir una sociedad civilizada. Pero fueron muy pocos los que tuvieron el valor de enfrentarse desde el principio a esa realidad.
para la gran mayoría de los políticos latinoamericanos, enfrentar en sus propios países lo que se estaba viviendo en Cuba significaba tener un rechazo de una gran masa intelectual de nuestros países, de una gran masa académica, de una gran masa organizada, de la mayoría de los políticos, y era muy difícil salir a darle la voz de alerta de lo que estaba aquí pasando. Y ciertamente ese mito creció, ese mito se mantuvo, a pesar de las intervenciones armadas propiciadas por el gobierno comunista en África y en nuestra América Latina, en Centroamérica, en Venezuela. Actividades subversivas que fueron llevadas a cabo por el gobierno cubano ante la impavidez de los políticos, de la gran mayoría de los políticos y los intelectuales de nuestra América Latina. Yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que hacer un toque de conciencia. Quiero decir, en ese caso, a mí me tocó estar en la otra línea, yo no estaba en esa situación. Cuando vino la cumbre iberoamericana en La Habana, yo le escribí al presidente Castro diciendo que yo iba siempre que se me garantizara que podía hablar con los disidentes al interior de La Habana. Yo conocía a Osvaldo Pañá, Movimiento Cristiano Liberación, había tenido contacto con ellos en OTCA, y le pedí que si yo podía ir y hablar con ellos y me garantizaran que no iba a haber repercusiones en contra de los disidentes. El presidente Castro me dijo que no, yo no fui. De jovencillo estuve en las calles recogiendo firmas para la liberación de presos políticos en el gobierno de Carazo y unos años antes de llegar a la presidencia. Los hermanos Arcos, por ejemplo. De manera que en mi caso, pero sí lo he vivido, éramos una pequeña minoría los que nos atrevíamos a enfrentar la realidad de que el comunismo era una dictadura que no estaba resolviendo los problemas. La leyenda, el mito, como dice muy bien el presidente Moreno, el mito era que el sistema de salud era el mejor del mundo, podían exportar a sus médicos para ganar plata pagándoles un salario bajo y cobrando en dólares altos, porque tenían un sistema de salud maravilloso, habían hecho algunos avances muy importantes y en algunos campos tuvieron avances que hay que reconocer y que no se deberían perder. Bien, nos convoca, ¿qué hacer? Y yo me voy a atrever a decir algunas cosas difíciles de ponernos todos de acuerdo. Lo primero es solidaridad. Debemos salir del mito. Debemos en América Latina hablar, debemos salir a decir lo que es el castrocomunismo, debemos salir a predicar lo que se está perdiendo en Cuba de dignidad, de libertad, de derechos humanos, de satisfacción de necesidades básicas de la población, de capacidad de progreso de la gente, de capacidad de iniciativa, de capacidad de emprender, de salud, de capacidad de movilización. No puede ser que un país que empezó esta situación de resolver su problema de disidencia interna, haciendo que se fueran de Cuba los disidentes, y que luego resuelve sus problemas de incapacidad de alimentarlos, haciendo que salgan más. Y sin embargo, sigue el mito todavía a estas alturas prendido en muchas personas. No es sino por esa razón, creo yo, que México y Argentina expresan la situación que hoy expresan y que con toda razón mi querido amigo Osvaldo señala. En segundo lugar, creo que es necesario que los dirigentes castrocomunistas sientan el resultado de sus acciones. Cuando uno hace cosas indebidas y no tiene consecuencias, uno no aprende. Yo creo que es necesario un aislamiento político del gobierno del régimen de Cuba. No el pueblo, no, solidaridad con el pueblo, ayuda para el pueblo, alimentos para el pueblo, medicina para el pueblo, pero para los dirigentes, vacío,
vacío en todos los foros internacionales, vacío en nuestras relaciones. Yo esta semana le pedí al gobierno de Costa Rica, no he tenido ninguna respuesta, que retiraran nuestra representación diplomática de La Habana. Hay que señalar, hay que dar algunas muestras de fuerza en este aislamiento, que sientan que sus acciones tienen consecuencias. En tercer lugar, individualmente, tal como lo ha hecho hoy el gobierno de Estados Unidos, yo creo que las personas que directamente estén vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos deben nuestros países cerrarles la puerta. Deben cerrarles la puerta y debemos lograr que Europa y Estados Unidos hagan lo mismo para que sientan la respuesta a sus acciones indebidas. En cuarto lugar, la condena en los organismos internacionales. La gente dice, no, eso son puras declaraciones, eso no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, esto ayuda a eliminar el mito, esto ayuda a enfrentar la realidad. En la OEA nuestros países deberían estar tratando de tomar posiciones, en Naciones Unidas deberían estar tratando de tomar posiciones, deberíamos estar hablando con nuestros amigos europeos para que el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales de la Unión Europea se pronuncien cada vez más fuertemente con respecto a estos temas. En quinto lugar, movilizar la opinión pública interna de cada una de nuestras naciones. Tenemos que acabar con el mito. Si el mito es parte de lo que ha sostenido al gobierno castrocomunista, a la dictadura castrocomunista, tenemos que hacer que ese mito se acabe. Y los mitos solo se acaban cuando los hechos reiteradamente los rechazan. Cuando tenemos una formación mental, cuando ya tenemos una idea, quitárnosla es muy difícil. A todos nos pasa. Pues si una gran cantidad de gente en nuestros países ha tenido la idea del idealismo de los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra, de que iban a liberar la conciencia americana, de que iba a ser el gran cambio para nuestros países, eso todavía está ahí. Hay que enfrentarlo con los hechos, hay que difundir los hechos para cambiar la opinión pública en cada uno de nuestros países, de manera que los gobiernos puedan tomar decisiones más adecuadas frente a esta situación. Finalmente, lo más difícil. Tenemos que demostrar que la democracia es un mejor sistema que la dictadura. Y eso depende de la eficacia, de la eficiencia en los gobiernos, depende de la no corrupción, depende de que los políticos recuperemos la dignidad de la política. En el mundo entero, no solo en América Latina, no solo en América Latina y Estados Unidos, en Europa también. Estamos viviendo un momento en el cual se ha sentido una pérdida importante a lo largo de este siglo XXI en el aprecio por la democracia, por el Estado de Derecho, por la libertad. Y eso, por supuesto, que tiene muchas causas, no es este el momento para entrar en eso, pero una de las causas que no podemos dejar de lado es la ineficacia de los gobiernos democráticos. Tenemos que ser mejores gobiernos y esa es la mejor medicina para que nuestros amigos en Cuba, para que el pueblo valiente cubano que ha salido a las calles sienta que hay un futuro mejor y que vale la pena dar la lucha por reconquistar su libertad. Muchas gracias.